Gracias. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Estamos orando por las necesidades de tantas personas ahí en Valencia, pero en un momento, en el tiempo de oración, estaremos mencionándolo. Vayan por favor conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 5. Evangelio de Juan, capítulo número 5. ¿Se han preguntado por qué pueden haber tantos cristianos que piensan diferente o que creen diferente y se llaman, entre comillas, cristianos? Para exponerlo un poco más sencillamente, ¿por qué algunos se llaman testigos cristianos de Jehová? Y sin embargo, habrán algunas cosas que no están teniendo en cuenta de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 37, el Señor Jesucristo, hablando a precisamente otros religiosos también, como es el judaísmo, y llamándoles la atención precisamente en cuanto a lo que creían, Él les dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñar las Escrituras, y luego termina diciendo en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a ir al Señor en oración y en un momento vamos a estar viendo algunas de esas implicaciones y explicaciones bíblicas sobre cómo entender las Escrituras, qué implica escudriñarlas y quién tengo que ver en las Escrituras para que no viva una religión y sí viva una relación personal con aquel que muestran las Escrituras. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por enfatizar la importancia de escudriñar las Escrituras, de buscar en las Escrituras, de averiguar en las Escrituras, por las Escrituras, Señor, lo que es la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener esto claro en nuestra mente y en nuestro corazón y por supuesto que tu Santo Espíritu nos hable y nos instruya. Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que hace el Señor aquí, hablando a los judíos, fariseos, escribas e incluso sacerdotes, es hacerles ver que no son las Escrituras las que te dan vida eterna. Y tú dices, espera un momento, a ver, he escuchado que la palabra de Dios es viva y eficaz y es muy importante, pero no son las Escrituras las que te dan la vida eterna, es el Cristo de las Escrituras. Y es importante tener y matizar eso, porque sin Cristo las Escrituras se quedan sin autoridad, sin poder, se quedan sin Salvador, sin el Cristo de las Escrituras. Y es verdad que dices, pero las Escrituras, ¿sabéis que hay millones de personas que estudian o leen las Escrituras y que han leído, pero nunca han recibido a Cristo? ¿Y cuán lejos están? Y por eso el Señor Jesucristo llama a estos judíos y les llama la atención. ¿Sabes que no hay ningún judío que no haya leído alguna parte del Antiguo Testamento, la Torá? Les mandan desde bien chicos, especialmente los ortodoxos, pero también a otros en todas partes. Las herejías realmente que muchos creen, muchos cristianos creen, muestran que no crees
en el Cristo que salva. Y eso es importante. ¿Por qué no enseñan la palabra de Dios? ¿O por qué algunos se llaman cristianos y dices, pero esas doctrinas no están de acuerdo con la palabra de Dios? Pues estando estudiando un poquito más y profundizando, vemos realmente que cuando no se cree en el Cristo que salva, una persona que no es salva no tiene el Espíritu Santo. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene aquel que le guía a toda la verdad, aquel que le abre los ojos, aquel que le da vida. Y aquel que está muerto en sus delitos y pecados no entiende lo que lee. De hecho, el Señor Jesucristo a Nicodemo, que vino de noche, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y también, no solamente, como tú siendo judío no entiendes esto, pero también tenemos a Felipe, que es lo que le dijo al etíope. Estás leyendo las Escrituras, tienes una porción de la Escritura contigo, la estás recitando en voz alta. Estaba leyendo precisamente Isaías 53. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, y alguien no me explica, si no lo veo claro, pues no lo entiendo. Y desde luego la explicación bien dada, y esto viene a colación con lo que estoy diciendo, la explicación bien dada de las Escrituras solamente les pueden dar aquellos que poseen el Espíritu Santo. El mundo está esperando que aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón les explique las Escrituras. A nuestro alrededor hay montones de ciegos. Y tú y yo, por la gracia de Dios, si hemos conocido a Cristo, han sido abiertos nuestros ojos. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los judíos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Y sabes a dónde van a parar? Al primer hoyo que pillen. Pero los dos, el que está guiando ciego y el ciego. Qué triste. Pero aquellos que hemos conocido a Cristo, tenemos la parte más importante. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, creyendo solo en Jesucristo, y esto va a ser algo que voy a enfatizar, solo en Jesucristo, para su salvación personal, y solo por gracia, mediante la fe sola, si no es así, no es salvo. Y es crucialmente importante. Dice en Hechos 4:12, y ese solo en Jesucristo es bíblico y rotundamente importante tenerlo en cuenta, porque cuidado que hay muchos que dicen, sí, en Jesucristo y la mediadora que me lleva a Jesucristo. Sí, en Jesucristo y los dogmas de fe que enseña la Iglesia. Sí, en Jesucristo y los santos. Sí, en Jesucristo y la meditación trascendental. Y tantas otras cosas. Y Dios dice, no, solo Jesucristo. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Por eso vemos tantas herejías cuando no se pone solo la fe en Jesucristo. Algunos dicen, nosotros creemos en Cristo, pero también en otras cosas. O a Jesucristo lo minimizan. Y ahora vamos a ver algunas de esas herejías y contestarlas con la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos dice cómo una persona puede ser salva. Pues las Escrituras se lo van a mostrar y le van a mostrar a la única persona que puede salvar. Una vez un carcelero que había escuchado cantar a unos cristianos, un carcelero que había escuchado y visto el testimonio de unos cristianos, llegó a la medianoche y un terremoto abrió todas las celdas. Y pensó, se me han escapado los presos, no me vale la pena vivir. Para que me corten la cabeza me mato yo solo. Así era como se pagaba en aquel entonces. Entonces, desde dentro, le gritaron, detente, estamos todos aquí. El hombre ve que todos están aquí y dice, no lo puedo creer.
Estas personas son diferentes. ¿Qué es lo que tienen diferente? Recuerdo que cantaban, recuerdo que hablaban de una salvación que todo hombre necesita, de un Salvador que todo hombre necesita. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Preguntó. Y la contestación, dice la palabra de Dios, y sacándolos a esas personas, les preguntó el carcelero, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, y ellos es en plural, Silas y el apóstol Pablo. Ahí están. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es cree y haz penitencia y haz esto y aquello. No, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por supuesto, tu casa está incluida en tu testimonio. Quiere decir que tu trabajo, después de conocer a Cristo, no es otro, sino que dar testimonio de aquel en el que has creído. A tu casa en primer lugar. Si tu vida cambia, va a ser un testimonio para la gloria de Dios en tu hogar. Por supuesto, así es. El mismo apóstol Pedro, predicando en el día de Pentecostés, en Hechos 2:21, dijo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es. Y tú hoy invocas, eso quiere decir orar, rogar, pedir al Señor perdón y salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Eso es lo que Dios espera. No vale, yo voy a una iglesia, no vale, tengo una religión, no vale, he leído la Biblia. Tienes que creer, invocar y darle tu vida entera en sus manos. Así es. Esa es la obra. Claro, cuando esta gente no ha creído solamente en Jesucristo, la mente y el corazón de esa persona entra en herejía. Puede ser que tenga una religión, pero entra en herejía porque no ha creído únicamente en Jesucristo. No hay nada más. Cuando no se aceptan las Sagradas Escrituras, la Biblia como la autoridad para su vida, y cuando no se creen que son infalibles en sus enseñanzas, verbal y plenariamente. En definitiva, cuando no se cree que la Biblia sea la única regla de fe y práctica para uno, se entra en herejía. ¿Sabéis que no puedes separar al Cristo en el que crees solamente de la palabra de Cristo, sola escritura, otra vez, que van cogidas de la mano? El mismo Juan, en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Quizás en el original dice la palabra, y quiere decir la palabra no es la expresión de lo que, como Dios creó, con su palabra creó, pues el Hijo es la palabra. Ese poder tiene el Hijo. Pero más allá de crear, es poder salvar, rescatar, limpiar lo malo o el pecador y hacer una nueva criatura. Lo que estaba ya perdido, cogerlo y decir, ahora nuevo, otra vez, vuelve a nacer. Eso es nacer de nuevo. Así que es importante creer solo en Jesucristo y creer toda la Escritura. No, bueno, el Antiguo Testamento, entonces no crees. ¿Sabéis lo que hizo el Señor Jesucristo con los dos discípulos que iban camino de Maús después de que Cristo había sido crucificado y sepultado? Ya había resucitado. Y entonces Él caminó con ellos. ¿Y sabes lo que hizo? Estas personas creían que creían en Jesucristo, pero estaban confundidos porque el Jesucristo en el que ellos creían no había cumplido las expectativas que ellos esperaban de Cristo. Creíamos que iba a ser el rey y que iba a triunfar y que iba a gobernar el mundo entero. Lo hará un día. Pero primero tenía que pagar una deuda que tú y yo teníamos. Porque si no, no hubiéramos pertenecido a su reino de ninguna manera. Y Él quiere hacer las cosas completas
Por eso dijo consumado es en la cruz, porque lo va a hacer todo completamente. Y allí en la cruz consumó su obra. Pero lo que hizo con esos dos discípulos en el camino de Emaús fue explicarle en todas las escrituras del Antiguo Testamento, Pentateuco, Salmos y profetas, explicarles todas las escrituras lo que decían acerca de él y de su padecimiento que tendría que padecer. O sea, el Antiguo Testamento no señala a nadie más ni a nadie menos que a Jesucristo. Lo muestra, lo enseña, lo proclama, lo profetiza. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de ese Jesucristo. Ahora, si tú denigras y le das poca importancia a la palabra de Dios, entonces estás haciéndolo directamente a Cristo. Por eso, palabra de Dios, Biblia y Cristo son uno. Eso no quiere decir que tenemos a Jesús en nuestras manos, pero lo que está diciendo es que la palabra de Dios es completamente verbal y plenaria. Por eso el apóstol Pablo al pastor Timoteo le dice, oye, aférrate fuertemente a esto y enséñalo contundentemente, porque vendrán aquellos que denigrarán la palabra de Dios. Dirán, la palabra de Dios ya es antigua, la palabra de Dios ya es un cuento, la palabra de Dios tiene fábulas, pero en realidad no ocurrió así. Y he escuchado en internet predicar y decir, hombre, para que el hombre pudiera comprender, Dios hizo, la creación se hizo en 7 días, pero eso no, fueron millones de años, ya, para que el hombre pudiera comprender. Pues millones de años me cuesta más entenderlo. Porque si pasan millones de años, ¿quién te lo ha contado? Nadie. Nadie estuvo allí, nadie pudo estar. Y la verdad es que la palabra de Dios, pero no solamente eso, el mismo Jonás, que son 2 de las historias que acabo de ver esta semana, cómo denigran la escritura. Hombre, Jonás no fue así exactamente como ocurrió, fue solamente que él se quedó encima de una ballena y lo llevaron y lo llevó hasta la orilla, porque fue un milagro que ocurrió, pero no en la boca. No, bueno, pues la Biblia dice claramente que era un gran pez y ni siquiera dice que fuera una ballena, que no sabemos tampoco. Así que, ¿por qué no creer las escrituras? Y es como siempre vemos que la gente quiere minimizar las escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es palabra de Dios. Dios la ha dado. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, tiene un fin, tiene un propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto. Ningún ser humano que sea imperfecto entrará en la presencia de Dios. Entonces, la única manera que tú y yo tenemos de ser perfectos es en Cristo. Y es en Cristo que está nuestra perfección. Él nos ha lavado, Él nos representa, Él nos presenta delante del Padre. Así es. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No servirás a Dios si no es en Cristo, por Cristo, y obrando Cristo a través de ti. Así es. Así que qué bueno es ver, la gente tiende a decir de las creencias religiosas, como incluso estaba leyendo, está diciendo, es un asunto de opinión personal las diferencias de opiniones que hay entre los cristianos. Cada uno tiene su opinión. Digo, no, eso no es. La palabra de Dios no es un asunto de opinión personal, porque la verdad en la Biblia es absoluta. Y eso a algunos no les gusta. ¿Absoluta? Sí. No es relativa, no es depende cómo la lees, cómo te encuentras, si te dice o no te dice. No. Es una verdad absoluta. No cambia, no cambiará y siempre permanecerá. Así es la verdad de la palabra de Dios. Por eso leerla, estudiarla, conocerla, es una inversión
no momentánea, no temporal, ni siquiera por tu existencia en esta tierra. Tu inversión es eterna en la palabra de Dios. Porque ese conocimiento que tiene la Escritura, que Dios espera y Jesucristo lo dio para eso, que tú adquieras, te va a servir en el cielo con el Señor, en la vida eterna. Yo espero que cada uno de nosotros en el cielo avancemos en conocer al Señor a partir de la Escritura. El Señor Jesucristo dice, ahora tengo que ir para atrás con vosotros. Y hace eso el apóstol Pablo, y lo veremos como estamos predicando en Primera de Corintios. Veremos, dice, no puedo hablaros como a maduros, os tengo que hablar como a niños, que todavía hay cosas que no habéis aprendido, estáis en los primeros rudimentos. Todavía estáis aprendiendo a andar con el tacatac, así lo llamábamos aquí en España. Cuando yo era niño me metieron en una cosa con 4 rueditas y iba así moviéndome para no caerme. Y dice, vos todavía tenéis que andar con el tacatac porque os caéis y tropezáis. Y algunos mayores necesitan otro tipo, un andador. Pero todos deberíamos de agarrarnos de Cristo. Y no nos caeríamos si no nos soltáramos nunca de Él. Así es. Qué bueno. Así que algunas de esas creencias heréticas me llaman la atención. Estaba mirando una estadística, es verdad que de Estados Unidos, que me llamó mucho la atención. Digo, necesito enseñarlo porque ocurre esto entre iglesias que incluso en España que se llaman cristianas o evangélicas, creen. De hecho, hace poco recibí un correo electrónico de alguien que me dijo, ¿ustedes creen en bautizar solo en Jesús? Digo, ¿solo en Jesús? No. Y le mandé Mateo 20. Mateo 28, 19 y 20. Y entonces dijo, bueno, entonces, digo, ¿cómo alguien puede creer en Jesucristo y decir, esta escritura no me vale, solamente me agarro de una? Que en Hechos dice que creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y pues Mateo 28, 19 y 20, donde nos dice bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso me lo paso de largo. Y digo, bueno, qué incoherente, porque la Escritura no se contradice nunca, siempre se refuerza una con otra. Dios no dice dos cosas contrapuestas, siempre van perfectamente unidas toda la Escritura. Y si algo, y os lo digo en serio, si algo no comprendes, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos tú y yo. O si algo no sacas la conclusión correcta, y de hecho hay algunas cosas. Por ejemplo, decían que había un porcentaje muy alto que creían que Jesús no es el único camino al Padre. Estos eran muchos que hacían obras sociales y hacían las obras sociales entre mucha gente y les daban ayudas y dice, pero bueno, hay muchas formas de llegar a Dios. Unos pueden ser musulmanes y pueden llegar a Dios porque Alá es Dios. Otros pueden ser judíos y pueden llegar también a Dios porque su Dios también es Jehová. Y dice, espera un momento, si cualquier religión lleva a Dios, entonces, ¿qué vino a proclamar Jesucristo? Cuando todas esas religiones han sido obras de hombres y el mismo Señor Jesucristo precisamente en este mismo texto que hemos leído llamó la atención a los judíos. Ellos dicen que Jesús no es el único camino. Muchos dijeron que aceptan las creencias de otras religiones. Y vemos una tendencia universalista. Todos pueden llegar al Padre desde diferentes puntos de la montaña. Pues la Biblia no enseña eso. Me acuerdo de un señor que vino aquí hace muchos años y él me dijo, ¿ustedes qué creen en cuanto a los que no son evangélicos como ustedes? Y yo le dije, bueno, no es cuestión de ser evangélicos ni de venir a una iglesia. Solamente le cité Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va
al cielo, a la presencia del Padre, a la presencia de Dios, si no es por Jesucristo. Si no crees solo en Jesucristo, no estás en el camino correcto. Si no crees que solo Jesucristo salva, no tienes la verdad, la única verdad. Si no crees realmente que Él te puede dar nueva vida, entonces no tienes vida eterna. Así habló Jesucristo. Y habló a judíos que rechazan a Jesús. Es decir, la principal causa porque los judíos no han creído no son cristianos, porque rechazan a Jesucristo, rechazan la deidad de Jesucristo. Y la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, proclama claramente. Otros dicen que Jesucristo, y eso era otro de las estadísticas donde había mayor número, que Jesús, entre los evangélicos estoy diciendo, Jesús fue creado por Dios. Creían que Jesús fue creado por Dios. Es que Dios Padre tiene una altura, pero Dios Hijo tiene otro nivel por debajo de él. Sí, es Dios, pero de menor escala. Y muchos creen que Jesús es la criatura más grande creada por Dios, pero no es igual que el Padre. Eso es arrianismo. Eso ya se luchó contra eso en el siglo III. De hecho, el concilio de Nicea, en el año 325, trató ese tema principalmente. Porque si Jesucristo no es Jehová, escucha esto, solo Jehová salva. Así dice Isaías 42. Solo Jehová salva. Entonces, si solo Jehová salva, ¿qué hace Jesucristo si no es Jehová? ¿A qué vino Jesucristo si no es Jehová? Y si no, entonces ¿por qué llamarás tu nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No un Dios de minúscula, un Dios de mayúscula. Dios con nosotros. Así que, claro y nítida es la palabra de Dios. Jesús no fue hecho, sino que fue eternamente engendrado y uno con el Padre. Y eso es, a ver, la palabra engendrar no la trato de comprender. Es en la Trinidad, el Hijo se sujeta al Padre. Y el Espíritu se sujeta al Padre y al Hijo. Hay un orden ahí. Dice la palabra de Dios en Juan 14, precisamente, versículo 9, dice, Jesús le dijo, y hablando con Felipe, creo que era, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escucha, ¿el Padre es Jehová? Pues yo estoy en Jehová. ¿Yo soy Jehová? Pues el Padre está en mí. También. La mente humana es finita, pero el poder y la palabra y la mente de Dios es infinita. No tratemos de reducir lo infinito a lo finito. Si no lo entiendo, no lo trago. Eso hacen algunos tejotas que van por ahí por la calle de dos en dos. Si no lo razono, no lo creo. El razonamiento humano nunca reducirá la mente de Dios a nuestra altura. Así es. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Wow! A ver, si el Padre es infinito, ¿cómo mora en el Hijo si ha sido creado y es finito? No, porque el Hijo es infinito también, por supuesto. ¿Cómo mora el Padre eterno en un Hijo creado que no es eterno? No, porque el Hijo es eterno también. ¿Cómo mora el poder del Altísimo en el Hijo? Porque el Hijo también es todopoderoso. Por supuesto.
Todos los atributos del Padre están exactamente en igual proporción en el Hijo. Y no hay límite, son infinitos en todos sus atributos, por supuesto. Así es. Y qué bueno es ver todos estos textos que nos muestran realmente lo que Dios ha hecho. Dice en Juan 17, precisamente hablando Jesucristo de su relación con el Padre, esa oración sacerdotal, Juan 17, versículo 4, le dice orando al Padre. Recuerda, y puedes leer Isaías 42, dice, yo no daré mi gloria a nadie, mía es la gloria. Y aquí dice en Juan 17, 4, Jesucristo orando al Padre dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me disteis que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre recibe toda la gloria, el Hijo recibe toda la gloria. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, que los cristianos le den toda la gloria a Jesucristo, el Padre está complacido, porque está dándole toda la gloria al Padre también. Qué bueno ver la obra que Dios hace. Además, dicen otra de las herejías, Jesús no es Dios. Y por supuesto, esto está estrechamente relacionado. Jesús es Dios. Muchos creen que Jesús era un gran maestro espiritual, no era Dios, y esta doctrina, por supuesto, niega la Trinidad y la igualdad entre el Hijo y el Padre. En Juan 10, 30 dice, yo y el Padre, uno. No dos, uno. Uno somos. Así es, totalmente. También otra de las herejías que hay entre el mundo evangélico es que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Y de hecho, a veces nosotros no creemos exactamente como los testigos de Jehová, pero a veces pensamos, sí, me impulsa, él me... Espera. No es algo ambiguo, es específico, concreto y es una persona. Algunos evangélicos creen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal que nos da Dios. Y cuidado, porque el hecho de que se presente en personajes bíblicos actuando con poder, como por ejemplo una paloma, algunos dicen, mira, es que se presenta como una paloma, o que se presente como agua, o que sea representado como aceite, o como fuego, o como fuerza en algunos. Sansón, por ejemplo. Cuidado, eso no quiere decir que no sea una persona. El mismo Señor Jesucristo también se representa con muchas metáforas. Se presenta como yo soy la puerta, y no es una puerta. Está enseñando una verdad de que el que no entre por él no entra en el cielo. El mismo Señor Jesucristo se presenta como la roca, y está hablando realmente, no es una piedra, es una roca de estabilidad, firmeza y fidelidad que Él nos da. El Señor Jesucristo se presenta como el Cordero y está hablando de esa obra expiatoria que hizo por nosotros, pero que ese Cordero, que parece que en la cruz estaba en debilidad, va a ser el Todopoderoso del cielo que se va a presentar. Estaremos en las bodas del Cordero. Se presenta también con poder el león de la tribu de Judá. Y pensamos, vaya, qué poderoso, como el rey de la selva, pero es más poderoso aún. Así que Él es una persona y el Espíritu Santo también es una persona completa, es Dios, completamente el Espíritu Santo es Dios. El mismo Pedro, cuando habló con Ananías, cuando vino mintiendo de la ofrenda que había dado, Ananías en el capítulo 5 de Hechos, él le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Algunos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. A la electricidad no le vas a mentir.
ni le puedes mentir tampoco. Le dice electricidad, pasa por aquí, pues va a pasar por el cable y ya está, y no hay otra cosa. Pero a una fuerza no le puedes. Sin embargo, estoy tratando de decir que el Espíritu Santo le intentó mentir, pero no pudo mentirle, por supuesto. Además, también algunos de estas herejías dicen que los humanos no somos pecadores por naturaleza. Y hay una de esas, eso lo cree bastante. Dice, en el fondo el ser humano es bueno. En el fondo el ser humano quiere hacer el bien. Incluso algunos evangélicos creen que todas las personas que pecan, en el fondo, son buenos por naturaleza. En otras palabras, podrían cometer pecados aislados, pero no tienen tendencia a pecar, porque no tienen naturaleza pecaminosa. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El problema es el orgullo. Recuerdo estar hablando con una señora que me estaba tratando de decir, es que vosotros pensáis que en el fondo todos somos malos. Y eso es una idea equivocada, un concepto equivocado. Y ella trataba de decir, en realidad, aquel que ha conocido a Cristo, ya todo lo que haga con su carne no afecta a su espíritu. Para nada. El espíritu ya está guardado, santo y puro, y la carne, aunque peque, no afecta a la salvación. Y tiene razón de que la salvación es solo de Jesucristo. Pero si justificas el pecado, entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y es importante entender que en el fondo somos pecadores. Estamos inclinados al pecado. Y esta gente suele seguir discursos muchas veces motivacionales. Leí últimamente que esta idea viene de un coaching evangélico. Dije, ¿cómo? Sí, como de dar ánimos y en fin, yo no entiendo mucho de eso, pero eso ya venía de tiempo. El pelagianismo niega el pecado original y dice que el hombre es bueno en esencia. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice claramente, el pecado está en todos los seres humanos y están inclinados al pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Y todos se inclinan. Necesitas a alguien más poderoso que tú, que yo y que el poder del pecado para vencerlo. Y ese es solamente Jesucristo. Así es. Y esto realmente nos debe preocupar, porque si se enseña esto en las iglesias, poco a poco va a ir dando esa falsa enseñanza a una generación que no conoce al Señor. Cuando se denigra la Sagrada Escritura, cuando no se cree solo en la palabra de Dios, en la verdad, puede ocurrir como ocurrió ya en épocas pasadas en la historia del pueblo de Dios. Nos dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, cuando la verdad se rebaja, cuando la vida y la palabra no son una, la generación que viene detrás de nosotros sufre. E incluso, lo peor de todo, no conoce al Dios, a Jesucristo el Salvador. Es importante enfatizar en la iglesia el discipulado, la enseñanza, la doctrina, ir siempre a la fuente de verdad, no a la opinión ni a la religión, a la Biblia.
Y la Iglesia tiene la responsabilidad ante Dios de ser fiel a la palabra de Dios, enseñarla con denuedo, presentando defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia, para que los cristianos vean la Iglesia de Dios como, y decía esto en la escuela dominical el hermano José, columna y baluarte de la verdad. La Iglesia tiene esa responsabilidad y tú en esta Iglesia tienes la responsabilidad de defender las Escrituras. Para eso hay que conocerlas primero, vivir las Escrituras para poder dar testimonio de las Escrituras. Y recuerda, Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo 5, 13 al 16. Y leo este texto y acabo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es enseñar la sal impide el proceso de corrupción, la luz alumbra en medio de la oscuridad. Que seamos sal y luz. Esta Iglesia necesita conocer las Escrituras para ser sal, preservar la palabra de Dios y luz, alumbrar al mundo que nos rodea. A la ley y el testimonio. Si no os hablaren ni os enseñaren conforme a ella, no les ha amanecido. Así dijo el profeta. Oremos. Amado Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte, ayúdanos a estar en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Cada vez más vemos como el mundo se aparta de tu palabra, de tu verdad, y quiere corromper más